生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 51 al 55. Mientras Emily huía a toda prisa, con el corazón latiéndole con fuerza entre el miedo y la determinación, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Mark enfrentándose solo a esos matones. La preocupación le invadía, pero sabía que tenía que encontrar a Michael y a Chris. Eran su única esperanza de salvar a Mark del peligro que corría. Mientras tanto, Mark se mantuvo firme, enfrentándose al grupo de matones con una mezcla de miedo y desafío. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para lo que pudiera suceder. El líder de los matones, un tipo de aspecto duro con el pelo rapado, miró a Mark con desprecio. Tenemos la misma edad, pero estás flaco como un palo, se burló. Puede que seas alto, pero no pareces saber pelear. ¿Me equivoco? ¿Y qué? Replicó Mark desafiante. Con determinación, se abalanzó sobre el tipo rapado, buscando un puñetazo directo. Sin embargo, antes de que pudiera conectar el golpe, el matón le propinó un fuerte puñetazo en el estómago. Mark se dobló de dolor, gimiendo. Uf, gruñó Mark, agarrándose el estómago con dolor. La ira de Mark estalló mientras apretaba los puños, mirando fijamente al matón. Eres un idiota, murmuró entre dientes, a pesar del dolor en el estómago. El tipo del pelo rapado se burló de Mark, mofándose de él mientras se agachaba un poco. Mira, ni siquiera puedes pegarme, se mofó con una sonrisa arrogante. Esa chica probablemente esté llamando a tus padres, pero no te preocupes. No te mataremos hasta que lleguen. Se rió con malicia, con los ojos brillando con intenciones perversas. Mientras tanto, mientras Michael y Chris se alejaban apresuradamente del lugar tras enfrentarse a los matones, se cruzaron inesperadamente con Emily, que también huía. Sin embargo, para su sorpresa, Mark no estaba con ella. Emily, ¿dónde está Mark? ¿Está contigo? Pregunté con urgencia mientras Emily nos alcanzaba. Las palabras de Emily me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo. Mark me dijo que huyera. Se enfrenta solo a esos gánsteres. Me invadió una mezcla de preocupación y admiración. La valentía de Mark era innegable, pero la idea de que se enfrentara al peligro solo me preocupaba profundamente. Tenemos que irnos ya, dije con urgencia, dirigiéndome a Chris y Emily. Mark necesita nuestra ayuda. No podemos dejar que se enfrente solo a esos matones. Chris expresó su preocupación. ¿Pero qué pasa si ya no están allí? ¿Y si llegamos demasiado tarde? Negué con la cabeza, decidida. No importa. Tenemos que irnos ya, antes de que sea demasiado tarde, dije con urgencia en la voz. Dicho esto, aceleramos el paso, decididos a encontrar a Mark. Emily iba delante, guiándonos por las calles mientras avanzábamos a toda prisa, con el corazón latiendo con fuerza por la preocupación. Mientras tanto, al mismo tiempo el tipo del pelo rapado sonrió con malicia. No te mataremos, pero nunca dijimos que no te daríamos una paliza, se burló antes de lanzar una lluvia de puñetazos sobre Mark, cada uno impactando con brutalidad, implacable y despiadado. Mark gimió de dolor con cada golpe, respirando con dificultad y entrecortadamente. Jadeó, luchando por soportar la lluvia de golpes. Mientras Mark luchaba por defenderse, su frustración crecía con cada golpe. La desesperación lo carcomía mientras buscaba la manera de cambiar el rumbo de la pelea. De repente, su mano rozó algo en el suelo. Una roca. Sin dudarlo, la agarró y la blandió con todas sus fuerzas, apuntando a la cabeza del tipo del pelo rapado. Las piedras golpearon con fuerza al tipo rapado, haciéndolo retroceder sorprendido. Mark vio su oportunidad y pasó al ataque, lanzando puñetazo tras puñetazo con todas sus fuerzas. Cada golpe daba en el blanco, impulsado por la adrenalina y la rabia. Mark se negaba a rendirse, contraatacando con todas sus fuerzas, decidido a tomar el control de la pelea.
De repente, uno de los secuaces del tipo del pelo rapado intervino gritando: «¡Bastardo!». Le dio una patada a Mark, alejándolo de su líder, lo que interrumpió su impulso y le dio ventaja a su bando. ¡Ar! Mark gruñó al recibir una patada, cuya fuerza lo hizo perder el equilibrio. El tipo del pelo rapado espetó: «No te metas». Uno de los secuaces vaciló, dirigiéndose a él como jefe. «Pero, jefe Loe», protestó. «Si te dije que no, no lo hagas», gruñó el tipo del pelo rapado. «Yo me encargaré de este flacucho. Me aseguraré de que se arrepienta de haberme hecho esto». Se estremeció, agarrándose la cabeza al sentir el impacto de la roca. «Ahora sí que la has liado, cabrón», se burló el jefe Loe, con los ojos ardiendo de furia. «Olvídate de tus amigos. Hoy vas a morir». El jefe Loe parecía furioso, con los ojos llenos de ira mientras hablaba con dureza. Se tambaleó un poco tras ser golpeado por la roca y los puñetazos de Mark, sujetándose la cabeza con dolor. Pero se mantuvo firme, de pie frente a Mark con una mirada feroz. El jefe Loe se abalanzó sobre Mark, lleno de ira y sed de venganza. Le propinó una fuerte patada en el estómago, haciéndolo doblarse de dolor. Mark retrocedió tambaleándose, agarrándose el abdomen mientras luchaba por recuperar el aliento. Mientras tanto, el jefe Loe sacó tranquilamente una pistola de su bolsillo, con una mueca maliciosa en el rostro. Apuntó directamente a la cabeza de Mark, con el dedo sobre el gatillo. «Adiós, cabrón», escupió, con la voz cargada de desprecio, preparándose para apretar el gatillo. Justo cuando el jefe Loe estaba a punto de apretar el gatillo, una piedra le golpeó la mano, provocando que soltara el arma. Tanto el jefe Loe como Mark se giraron para ver quién la había lanzado, y sus ojos se posaron en una figura inesperada. Un anciano que permanecía desafiante, con la mirada fija en el jefe Loe. «Profesor Thomas», exclamó Mark con incredulidad, reconociendo al inesperado salvador. En efecto, era su profesor, el profesor Thomas, quien había venido al rescate. «¿Por qué se meten con un solo chico?», preguntó el profesor Thomas con voz fuerte y severa, como la de un maestro regañando a alumnos mal portados. Se irguió y miró al grupo de jóvenes gamberros con expresión seria. «Y son 20 contra él. No es justo». Los regañó, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Y todos parecen tan jóvenes, como de 15 años», añadió, con tono de decepción. «Vaya, los chicos de hoy en día se están convirtiendo en gamberros». Sus palabras hicieron que los jóvenes se sintieran avergonzados al ser regañados por un anciano. «¿Crees que sabes más que nosotros, viejo?», se burló uno de los matones con tono desafiante. «Somos parte de la banda de los Boy Boys, liderada por Albert Francis Capone». Era evidente que intentaban intimidar al profesor Thomas con su pertenencia a una banda. «Los chicos de hoy en día», murmuró Thomas Ayoway, el antiguo justiciero conocido como el Ángel, con un suspiro, sacudiendo la cabeza. «Parece que te mereces una buena paliza». Sus palabras denotaban una mezcla de decepción y determinación mientras se preparaba para enfrentarse a la pandilla. Antes de que esto sucediera, antes de este incidente, el profesor Thomas había salido a comprar víveres. De camino a casa, tomó un atajo y se topó con una escena inquietante. Un grupo de jóvenes atacando a otro chico. Para su horror, reconoció a la víctima como su alumno, Mark. Al ver al chico del pelo rapado sacar una pistola, el profesor Thomas supo que debía actuar con rapidez para proteger a su alumno. Sin otra opción, recogió rápidamente 20 piedras del suelo y se las arrojó a los jóvenes agresores para intervenir y proteger a Mark. El profesor Thomas corrió a ayudar a Mark, dejando caer sus compras en el proceso. Las bolsas se abrieron y la comida se desparramó por todas partes. Pero el profesor Thomas no se dejó distraer. Estaba concentrado en una sola cosa: asegurarse de que Mark estuviera a salvo. «Presente». Thomas Ayoway arrojó rápidamente las piedras que había recogido en la palma de su mano contra la pandilla, provocando que tropezaran y vacilaran en su avance. El ataque pilló desprevenidos a los 20 miembros. Con expresión severa, Thomas se volvió hacia Mark, con voz urgente. «Ahora, chico, corre. Aléjate de ellos», le ordenó, con un tono que no dejaba lugar a réplica.
Mark vaciló un instante, dividido entre el miedo y el alivio ante la repentina intervención. ¿Pero qué hay de usted, profesor Thomas? Preguntó con voz teñida de preocupación. Thomas Ayoade le dedicó un gesto tranquilizador con la cabeza. No te preocupes por mí, Mark. Ya he lidiado con este tipo de alborotadores, respondió. Ponte a salvo. Sin embargo, Mark no abandonaría a su profesor Thomas, pues recordaba lo valiente que había sido el profesor Dan en aquel entonces al enfrentarse al peligro. No lo abandonaré, señor. No dejaré que le hagan daño, dijo con firmeza, su voz denotaba determinación. Mientras se acercaba al profesor Thomas, Mark intentó alejarse de los matones. Hola, chico, dijo Thomas Ayoade, mirando a Mark con un suspiro. ¿Tienes agallas, Incluso con tu aspecto de empollón. Observó la complexión alta y delgada de Mark y las gafas que llevaba, rasgos propios de los chicos estudiosos. Pero hoy, la valentía de Mark lo sorprendió. Eres bastante valiente, admitió, impresionado por el coraje de Mark a pesar de su apariencia. De repente, la furia del jefe lo estalló y ordenó a sus secuaces que sacaran sus armas y abrieran fuego. Tomen sus armas. Dispárenles. Gritó con voz llena de furia. Pero uno de los secuaces dudó, expresando su preocupación por llamar la atención. Pero jefe, ¿no llamará demasiado la atención si les disparamos? Tenemos que pasar desapercibidos, protestó. La respuesta del jefe Loe fue rápida e inflexible. Me da igual. Si no les disparas, te disparo yo. ¿Entiendes? Amenazó, con un tono que no dejaba lugar a réplica. El jefe Loe les ordenó a sus hombres que tomaran sus armas y dispararan, pero algunos temían que hiciera demasiado ruido. Entonces los amenazó con dispararles si no le hacían caso. Los secuaces estaban asustados, sin saber qué hacer. Pero antes de que pudieran decidirse, Thomas Ayoade les arrojó otra piedra. Les dolió, y retrocedieron. Thomas había sido un héroe, así que sabía apuntar bien. La voz de Thomas Ayoade denotaba sabiduría al hablar, basándose en sus propias experiencias de vida. Escuchen bien, jóvenes, comenzó, con palabras cargadas de años de aprendizaje. La violencia no es la solución. Puede parecer una solución fácil, pero solo trae más dolor y sufrimiento. El jefe Loe se burló de las palabras de Thomas mientras el grupo tropezaba con las piedras que éste había lanzado. Me importa un bledo tu filosofía, replicó con desdén. Gracias a nuestro jefe, ya no tenemos que preocuparnos por morirnos de hambre. No le tememos al hambre en este mundo. Desestimó las palabras de Thomas con una risa burlona. Así que ahórrate tus sermones. No te escucharemos, y cuando nuestro jefe se entere, todos ustedes estarán en serios problemas, añadió con una sonrisa de suficiencia. Con un suspiro, Thomas Ayoade negó con la cabeza. Parece que mis consejos caen en saco roto, comentó solemnemente. Muy bien, si no me hacen caso, tendré que acabar con su grupo yo mismo. Las palabras de Thomas Ayoade denotaban una férrea determinación mientras miraba fijamente al jefe Loe. Y me aseguraré de acabar también con tu jefe, dijo con firmeza. El jefe Loe hizo una mueca de dolor, sujetándose la cabeza donde Mark lo había golpeado antes. Habla con aires de grandeza, viejo, espetó con voz lastimera. ¡Ay! Sintiendo el dolor punzante en la cabeza, luchó por mantener la compostura. Uno de sus secuaces, de pelo negro y desaliñado y de edad similar a la del jefe Loe, habló con urgencia. Vámonos de aquí, jefe Loe, instó, con el miedo reflejado en su voz. Este viejo parece fuerte. No tenemos ninguna posibilidad contra él. Dicho esto, retrocedió un paso, dispuesto a huir con sus compañeros. La voz de Mark temblaba de frustración al cuestionar la decisión del profesor Thomas. ¿Por qué los dejó ir, profesor Thomas? Preguntó, con evidente confusión en su tono. Thomas Ayoade posó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Mark, con expresión seria pero firme. Solo son niños, Mark, respondió con un tono compasivo. No te preocupes, los visitaré más tarde. Me aseguraré de que su jefe pague por lo que les ha hecho. Se suponía que eran inocentes, pero su jefe los desvió del buen camino. Suspiró profundamente, reflejando en sus palabras el peso de la situación.
Es un círculo vicioso, pero no permitiré que continúe. Mientras tanto, punto de vista de Michael. ¿Dónde estará Mark, Emily? Pregunté con urgencia mientras nos apresurábamos por las calles, buscando alguna señal de nuestro amigo. Me abstuve de usar mi sentido del ki. Sería una pérdida de tiempo, sobre todo si Mark estaba muy lejos. En cambio, confié en la memoria de Emily sobre el camino que habían tomado. Mientras Emily se esforzaba por recordar nuestra ruta, finalmente habló. Ya recuerdo, dijo con voz preocupada. Mark y yo estábamos tomando un atajo hacia otro distrito para repartir más periódicos cuando de repente nos rodearon unos matones. Estoy casi segura de que fue por ahí. Señaló en una dirección, su incertidumbre era evidente mientras intentaba guiarnos hacia donde creía que podría estar Mark. Chris suspiró mientras hablaba. Tenemos que darnos prisa. Si no, Mark podría estar muerto ya, comentó con un tono despreocupado a pesar de la gravedad de la situación. Le lancé una mirada que indicaba mi disgusto. Oye, cuida tu lenguaje, le dije con seriedad. De repente, mientras tomábamos el atajo, a Millie se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a Mark. Después de todo, Mark no solo era su compañero de clase, sino también su novio. Verlo la llenó de preocupación, sobre todo sabiendo que Mark le había dicho que huyera si se encontraban en peligro. Entonces Emily señaló hacia adelante. Ahí. Veo a Mark, exclamó, con un tono de alivio en la voz. Y a alguien más, es el profesor Thomas. Al acercarnos a Mark y al profesor Thomas, Emily se apresuró a acercarse, con lágrimas corriendo libremente mientras abrazaba a Mark con fuerza. Mark, estaba tan preocupada por ti, sollozó, con la voz temblorosa por la emoción. Mark le devolvió el abrazo, estrechándola contra sí mientras la tranquilizaba. Estoy bien, Emily. No te preocupes por mí, susurró suavemente, con un tono reconfortante a pesar de la situación que los rodeaba. Se me encogió el corazón al ver los moretones y cortes que desfiguraban el semblante, normalmente alegre, de Mark. Mark, ¿qué te pasó? Pregunté con voz preocupada mientras examinaba con delicadeza sus heridas. Mark hizo una leve mueca, pero intentó restarle importancia a mis preocupaciones con una débil sonrisa. No es nada, solo unos rasguños, insistió, aunque el dolor era evidente en sus ojos. El profesor Thomas se acercó con expresión seria mientras examinaba las heridas de Mark. Estos moretones parecen bastante graves, Mark, comentó con tono solemne. Necesitas que te atienda un médico. Asentí con la cabeza, sintiendo una oleada de ira al pensar que alguien pudiera lastimar a Mark. Vamos a curarte, Mark, dije con firmeza, decidida a cuidarlo y asegurar su bienestar. La preocupación de Emily por Mark era evidente en sus ojos. Con delicadeza, le tomó la mano y lo miró con una mezcla de preocupación y cariño. Mark dijo de repente con tono preocupado. ¿Pero qué pasa con esos tipos malos, profesor Thomas? No nos dejarán escapar así como así, dijo, visiblemente preocupado por nuestra seguridad. El profesor Thomas lo tranquilizó. No te preocupes, Mark. Yo me encargo. Pero primero, vamos a buscarte ayuda. Dicho esto, nos hizo un gesto para que empezáramos a movernos, alejando a Mark y Emily del lugar. Entonces Chris interrumpió con información importante que complicó aún más nuestra situación. Oigan, muchachos, comenzó seriamente, creo que sé algo sobre estos gánsteres. Mencionaron el nombre de su jefe, Albert Francis Capone. Chris continuó, con voz amarga. ¿Y sabes qué? Mi padre se ha relacionado con Capone. Ha hecho tratos con él para aumentar su influencia y su riqueza. Negó con la cabeza con disgusto. Mi padre haría cualquier cosa por poder y dinero. Lo odio por eso. Cuando Chris compartió que su padre estaba relacionado con Albert Francis Capone, mis pensamientos se desbocaron pensando en lo que eso significaba. Capone era como un símbolo del crimen y la maldad, y la idea de que formara parte de nuestro problema me asustaba. ¿Y si mis amigos se veían involucrados en esas cosas? Albert Francis Capone, ese gánster conocido por su pasado infame, le pregunté a Chris, buscando confirmación de lo que había oído.
La gravedad de la situación comenzó a hacerse patente al darme cuenta de la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentábamos. Creí haber entendido mal lo que dijeron, pero parece que tenemos un problema serio que resolver. Chris asintió gravemente, su rostro reflejaba la seriedad de la situación. Sí, es él. Y enterarme de que mi padre está involucrado con alguien como Capone, es simplemente increíble, dijo, con un tono de frustración y enojo. Mientras tanto, jefe, ellos nos hicieron esto, dijo un joven llamado Loe, dirigiéndose a su jefe en lo que parecía ser una oficina bien equipada. En la placa del escritorio se leía Albert Francis Capone. Loe parecía nervioso mientras hablaba. Albert Capone, el jefe, levantó la vista de su escritorio, con un semblante tranquilo y sereno. Chico, no te preocupes por ellos, le aseguró a Loe con un tono tranquilizador. Ya he enviado a otro miembro de la banda para que se encargue de ellos. Pagarán por lo que hicieron, declaró Albert Capone con férrea determinación. De repente, la puerta se abrió de golpe y una figura entró en la habitación. Era Sepiro Lukin, cuya presencia parecía imponer respeto. Al ver a Sepiro, Albert hizo un gesto hacia Loe. Chico, ya puedes irte, dijo con calma, indicándole a Loe que saliera de la habitación. Loe asintió y salió rápidamente, dejando a Albert y Sepiro solos para que discutieran sus próximos pasos. La voz de Sepiro tenía un tono severo cuando se dirigió a Albert. Supongo que sabes por qué estoy aquí. La respuesta de Albert fue vacilante, su miedo palpable cuando contestó. Ese sí, señor, con la voz temblorosa por la aprensión. Sepiro continuó, sin dejar lugar a negociación. Te doy hasta las 7 de la tarde de hoy. Si no entregas el vibranio que robaste del ejército, ya sabes las consecuencias. Te enfrentarás a la muerte. ¿Lo entiendes? Albert asintió rápidamente, con el rostro lleno de pavor. Ese sí, señor. Lo entiendo, balbuceó, dándose cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraba. Justo a las 11 de la mañana, llegamos al hospital con Mark. Los médicos y enfermeras lo atendieron rápidamente, revisaron sus heridas y las curaron. Por suerte, resultó que las lesiones de Mark no eran tan graves como parecían al principio. Thomas Ayoade decidió tomar cartas en el asunto y enfrentarse directamente a Albert Capone. Compartió su plan con nosotros antes de que fuéramos al hospital con Mark. Thomas dejó claro que estaba decidido a enfrentarse personalmente a Albert Capone y poner fin a los problemas de la banda. Tras examinar a Mark detenidamente y realizarle algunos tratamientos menores, los médicos dijeron que estaría bien con un poco de descanso. Nos sentimos aliviados y agradecimos al personal del hospital antes de prepararnos para llevar a Mark de vuelta a casa. Mientras caminábamos a casa, me sentí incómodo. Pensé que nos seguían. Cuando miré hacia atrás, vi a unas personas sospechosas que nos seguían desde lejos. Creo que nos están siguiendo, le susurré a Chris y Emily, con la voz tensa por la aprensión. El rostro de Chris se tornó serio al observar las figuras sospechosas que se aproximaban tras nosotros. Sí, yo también los veo, susurró, mientras llevaba la mano al bolsillo donde guardaba su navaja. Emily se aferró con más fuerza al brazo de Mark, mientras sus ojos se dirigían nerviosamente hacia el grupo que nos seguía. ¿Qué debemos hacer, Michael?, preguntó con voz temblorosa por el miedo. Antes de que pudiera decir nada, uno de los miembros del grupo se acercó. Parecía seguro de sí mismo y con mala cara. Oye, mira quién está aquí, dijo con un tono desagradable. Creías que podías escaparte de nosotros, ¿eh? ¿Quiénes son ustedes y cómo nos localizaron?, pregunté, confundido por su repentina presencia. El tipo del pelo negro sonrió con sorna mientras daba un paso al frente y decía, nuestro jefe cree que te metiste con uno de nosotros. Verás, él se preocupa mucho por su equipo. Su sonrisa parecía maliciosa y sus ojos revelaban que tramaba algo. La tensión aumentó aún más cuando el hombre de cabello negro se acercó, blandiendo un cuchillo con una sonrisa siniestra. Por eso todos ustedes van a morir a nuestras manos, dijo furioso, con la voz llena de odio. Mientras intentaba comprender la situación, no pude evitar exclamar, ¿dónde están sus armas? Me sorprendió su decisión de usar cuchillos en lugar de armas de fuego.
El hombre de cabello negro se burló, desestimando mi pregunta con un gesto de la mano. PFF, no necesitamos armas para niños pequeños como tú, espetó con desdén. Sentí una oleada de instinto protector hacia mis amigos. Mark, Emily y Chris, quédense atrás. Yo me encargo, les dije con firmeza, dando un paso al frente para protegerlos. Pero Chris no tardó en objetar, con una postura desafiante. No, nosotros nos encargaremos. Yo también sé artes marciales, ¿sabes? Afirmó, con determinación reflejada en sus ojos. Con una mezcla de frustración y preocupación, cedí. De acuerdo, pero Mark, quédate aquí y protege a Emily, le indiqué, haciendo hincapié en la importancia de su seguridad. Pero la respuesta de Mark me sorprendió. Yo también puedo pelear, declaró, con determinación brillando en sus ojos. Rápidamente, negué con la cabeza, rechazando la idea. No, Mark. Todavía te estás recuperando de tus heridas. Tu prioridad es proteger a Emily, tu novia, insistí, haciendo hincapié en la necesidad de ser prudentes. Mark hizo una pausa, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Asintió, aceptando a regañadientes. Después de todo, sabía lo importante que era mantener a Emily a salvo. Tienes razón, asintió, con voz firme. Me aseguraré de que Emily esté a salvo, pase lo que pase. Mark asintió, con determinación brillando en sus ojos, mientras se colocaba protectoramente junto a Emily. Con un gesto de asentimiento mutuo, Chris y yo nos preparamos para afrontar la amenaza que se aproximaba, listos para defendernos a nosotros mismos y a nuestros amigos de los gánsteres. A medida que la situación se volvía más tensa, me giré hacia Mark y Emily con voz llena de urgencia. Mark, Emily, tengan cuidado, dije con firmeza, dejando entrever mi preocupación en mi tono. Mark asintió, con la mirada reflejando su determinación de proteger a Emily. Nos cuidaremos el uno al otro, Michael, me aseguró, con voz firme a pesar del peligro inminente. Emily apretó con fuerza la mano de Mark, con una expresión que mezclaba determinación y miedo. Nos mantendremos cerca y a salvo, prometió, con la voz ligeramente temblorosa. Mientras tanto Thomas Ayoai, también conocido como el Ángel, rápidamente tomó sus pistolas, una bomba de humo y su garfio. Pero dejó atrás su capa, pues ya no era un héroe. Con una mirada decidida, se dirigió al territorio de Albert Capone para enfrentarse a la banda. Chris Hilton le había revelado a Thomas Ayoai la ubicación del territorio de Capone. Antes de dirigirse al hospital para ayudar a Mark, Chris le habló a Thomas sobre la zona que había visitado cuando su padre hacía negocios con Capone. Ahora hagámoslo, dijo Thomas Ayoai con determinación. En silencio y con cautela, Thomas Ayoai se coló en la mansión Capone sin que nadie se diera cuenta. Se valió de su larga experiencia para moverse por el lugar desconocido sin ser visto por los guardias ni la seguridad. Cada paso que daba lo acercaba a su objetivo. Estaba decidido a seguir adelante, aun sabiendo que le esperaban peligros. Tras encontrar un escondite en el ático de la mansión, Thomas Ayoai se instaló allí, vigilando atentamente su entorno. Desde ese punto estratégico, podía observar las actividades de la mansión sin ser descubierto. El ático le ofrecía tanto ocultación como una posición estratégica, lo que le permitía planificar cuidadosamente su siguiente movimiento. A pesar de lo pequeño y estrecho del ático, Thomas se mantuvo concentrado en su misión. Estaba decidido a reunir información que le ayudara a enfrentarse a Albert Capone y detener sus actividades delictivas. Mientras Thomas recorría la mansión, vio a alguien trasteando con las estanterías. De repente, hicieron clic y, al accionar un mecanismo oculto, las estanterías se transformaron en una puerta. Parece que aquí está pasando algo más. Tengo que seguirlos sin que me vean, susurró Thomas Ayoai para sí mismo, decidido a desvelar el misterio que se escondía tras la puerta secreta sin alertar a nadie de su presencia. Mientras tanto, al evaluar la situación, me di cuenta de que eran 15, superándonos en número. Me giré hacia Chris y rápidamente ideé un plan. Yo me encargo de 10 y tú de los 5 que quedan. Estoy seguro de que puedes con ellos, dije con confianza, conociendo la fuerza y las habilidades de Chris.
Chris asintió con expresión decidida mientras se preparaba para enfrentarse a sus oponentes. Entendido, afirmó con voz firme. Aunque sabía que Chris no era tan fuerte como Brad Larson, un reconocido practicante de jiu-jitsu y boxeo, confiaba en sus habilidades. Puede que Chris no fuera el más fuerte, pero sin duda era formidable por derecho propio. Con nuestro plan en marcha, me preparé mentalmente para el inminente enfrentamiento, listo para enfrentarme a los gángsteres cara a cara junto a Chris. A medida que la tensión aumentaba, respiré hondo, preparándome para la pelea que se avecinaba. Impulsado por la determinación, di un paso al frente para enfrentarme a los gángsteres que se acercaban. El líder de la pandilla nos miró con una mirada amenazante. Se creen muy duros. Les voy a dar una paliza de verdad, dijo con arrogancia. Mientras el líder de la pandilla se jactaba y se burlaba de nosotros, me preparé mental y físicamente para la pelea que se avecinaba. Recurriendo a mi entrenamiento e instintos, lancé una serie rápida de golpes bien ejecutados, cada uno con la intención de neutralizar rápidamente a mis adversarios. Comencé lanzando un puñetazo directo a la mandíbula del pandillero más cercano, seguido rápidamente de un gancho dirigido a la sien de otro agresor. Mientras se tambaleaban por la fuerza de mis golpes, le propiné un fuerte puñetazo con el dorso de la mano en la nariz a un tercer atacante, haciéndolo retroceder. Mientras se desataba el caos, dos de los gángsteres dirigieron su atención hacia Mark y Emily, listos para abalanzarse sobre ellos. «Aléjense de ellos», grité con voz llena de determinación mientras protegía a Mark y Emily del peligro. Reaccionando rápidamente, giré y le propiné una fuerte patada al estómago del agresor más cercano, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Con una sincronización perfecta, giré y pateé al segundo atacante en la cabeza. No se lo esperaba y tropezó, casi cayéndose. Los ojos de Mark se abrieron de par en par, sorprendido y agradecido, mientras me veía defenderlos. «Gracias, Michael», dijo con sinceridad, con la voz teñida de alivio. «Me has salvado la vida». Con un gesto de cabeza, les tranquilicé. «De nada, yo me encargo. Solo quédense detrás de mí y manténganse a salvo». Aprovechando el momento, me acerqué rápidamente a otro gángster, usando una serie de movimientos ágiles para mantener el control. Primero, le propiné un fuerte puñetazo en el estómago a uno de los atacantes, apuntando a la zona blanda justo debajo de las costillas. Luego, sin dudarlo, les lancé una ráfaga de puñetazos rápidos en el pecho y el estómago a los demás miembros de la banda, dejándolos desequilibrados e incapaces de contraatacar. Mientras seguía golpeando a los gángsteres, le lancé un fuerte puñetazo justo al costado de la cabeza de uno de ellos. Cayó al suelo al instante. Mantuve la calma y seguí atacando, buscando cualquier oportunidad para golpear. Mientras tanto, por otro lado Chris usó su navaja con destreza. Apuntó a los puntos débiles de sus oponentes, golpeando con rapidez y precisión. En cada movimiento, se aseguraba de acertar donde más dolería. Apuntó a uno de los atacantes en el costado derecho, dejándolo incapacitado al instante. Mientras otro miembro de la pandilla se abalanzaba sobre él, Chris esquivó hábilmente el ataque y apuñaló rápidamente a su agresor en el lado izquierdo del pecho. Luego, con un movimiento fluido, asestó un golpe preciso en la pierna izquierda del atacante, haciéndolo perder el equilibrio y tambalearse. Tras la pelea, miré a Chris. Había hecho un trabajo excelente neutralizando a sus oponentes con rapidez y eficacia. Allí estábamos, a salvo y victoriosos, después de defendernos a nosotros mismos y a nuestros amigos del ataque de los pandilleros. Una vez neutralizada la amenaza, nos aseguramos de que Mark, Emily y nosotros estuviéramos bien antes de decidir qué hacer a continuación. Tras la pelea, la voz de Mark rompió el silencio momentáneo. «Tenemos que ir a salvar a Sir Thomas», dijo con urgencia, y su preocupación por nuestro mentor quedó patente en su tono. «Bueno, estoy seguro de que el profesor Thomas puede con ello», dije con falsa seguridad, intentando tranquilizar a Mark. Sin embargo, en mi interior, ya estaba planeando ir allí como Spider-Man para salvar al profesor Thomas. La voz de Mark interrumpió mis pensamientos, llena de auténtico miedo y preocupación. «Michael. No quiero que vuelva a ocurrir algo malo.
No quiero que el profesor Thomas muera como el profesor Dan. Vaya, la he liado, pensé, sintiendo el peso de la situación. No era mi intención. Lo salvaré como Spider-Man, no como Michael Wilson, me dije en silencio, sabiendo que no podía contarle mi plan a Mark. Lo siento, Mark, me disculpé, sintiendo una punzada de culpa por mi desliz. Pero no puedo dejar que vayas allí. Es demasiado peligroso. ¿Qué te parece esto? Yo voy y ustedes tres se quedan aquí. Pero la respuesta de Mark fue inesperada y vehemente. Al diablo con eso, Michael. Replicó con voz llena de determinación. ¿Crees que voy a dejar que le hagan daño a mi amigo? Con sentimientos encontrados pero decidida a proteger a Mark, suspiré profundamente. No me dejas otra opción, murmuré, con el corazón oprimido por el arrepentimiento. Impulsada por mi sentido del deber, golpeé con fuerza la nuca de Mark, provocando que cayera inconsciente. Mientras Mark perdía el conocimiento, Emily y Chris lo observaban con preocupación reflejada en sus rostros. «Michael, ¿qué hiciste?», exclamó Emily con voz llena de inquietud. Me volví hacia Emily, intentando tranquilizarla. «Mark aún se está recuperando, ¿recuerdas? Por eso tiene que quedarse aquí contigo. Cuídalo por mí», le dije con suavidad, haciendo hincapié en la importancia del bienestar de Mark. Entonces, miré a Chris a los ojos con expresión seria. «Chris, tú también tienes que quedarte aquí. Cuídalos por mí», le indiqué con firmeza, esperando que comprendiera la gravedad de la situación. Pero la respuesta de Chris me pilló desprevenida. ¿Qué soy yo, un viejo que se encarga de ellos? Además, confía en Emily, Michael. Ella puede protegerse a sí misma y a Mark, replicó con tono desafiante. Sorprendida por la insistencia de Chris, dudé. Voy contigo, declaró, con la determinación evidente en su voz. Negando con la cabeza, intenté disuadirlo. ¿Qué? ¿Por qué? Sabes que es peligroso. Tienen armas de fuego y otras cosas. No son como estas pandillas de aquí que solo tienen cuchillos, argumenté, preocupada por su seguridad. Chris se burló de mi preocupación. Ya lo sé, Michael. ¿Acaso crees que soy tonto?, replicó con firmeza. Además, desde niño he estado expuesto a peligros. Al fin y al cabo, ser uno de los más ricos tiene muchas desventajas, como los asesinatos y las intrigas. Por eso me entrené en armas y boxeo para protegerme. Me detuve, sin saber qué hacer. Por un lado, quería garantizar la seguridad de mis amigos, pero la determinación de Chris por ayudar era clara y firme. Su confianza parecía disipar la duda como una luz que me guiaba. Pero, comencé, con la voz temblorosa por la indecisión. Chris me interrumpió rápidamente, con un tono resuelto y firme. Nada de peros, dijo con firmeza, dejando claro en sus ojos que hablaba en serio. Piensa en mí como tu compañero, luchando contra el crimen, sugirió con un toque de broma, intentando aligerar el ambiente. Michael, no puedo dejarte, continuó Chris, con la voz llena de sincera preocupación. Al fin y al cabo, eres nuestro amigo. Por eso vengo contigo. Al menos yo también podría salvarte cuando haya peligro, igual que tú nos salvas a nosotros, dijo Chris con determinación y sinceridad. Cedí, sabiendo que Chris era tan decidido como habilidoso. De acuerdo, pero asegúrate de estar a salvo, ¿vale? Le dije, preocupada por él. De acuerdo, Michael, respondió Chris con un tono firme pero desenfadado. Final del capítulo.